de elementos culturales o de la naturaleza, digamos, que se pierdan en eso. Y esto, bueno, por supuesto, choca completamente con la visión que los pueblos originarios tienen acerca de cuál es el rol de los seres humanos dentro de la naturaleza y cuáles son las prioridades de desarrollo que ellos quieren. Y esto no solo se refiere a los pueblos indígenas respecto a los propios territorios que están asentados, sino más bien a cómo los pueblos indígenas entienden que hay que cuidar toda la naturaleza, más allá de las tierras o los lugares que son, digamos, o que todavía son indígenas en este país. El desarrollo no puede mirarse desde una perspectiva de izquierda, sino en plural, desde una diversidad que no solo tiene que ver con vías o planes de desarrollo, sino con los sujetos, con quienes toman las decisiones, con quienes se imaginan el desarrollo, quienes sueñan con su desarrollo y qué significa para ellos tener un desarrollo. Nosotros, como izquierdas, hemos asumido un modelo mononacional, donde el progreso, la igualdad, se construye pensando en un solo sujeto, donde no existirían estos pueblos que serían un resabio de épocas pasadas y con apenas algo de compasión muchos atendido a que se redistribuyan ciertas mitigaciones, ciertos beneficios, pero no se ha comprendido que existe una diversidad profunda en nuestro país. Lo que nosotros llamamos ahora con claridad la plurinacionalidad de este país ha sido negada por la visión que la izquierda han sostenido hasta ahora, digamos, de desarrollo. La plurinacionalidad significa que no solo tenemos identidades culturales diferentes, tenemos sujetos que se construyen como comunidades políticas diferenciadas, con formas de vida diferenciadas, por más que esto no niega el mestizaje, esto no niega la hibridación, esto no niega, digamos, compartir los espacios, pero significa que hay subjetividades diferentes que además tienen derechos a compartir precisamente las decisiones del desarrollo. Esto no ha sido aceptado hasta el día de hoy. Eh, los gobiernos de izquierda que han existido desde 1900, o centro izquierda, desde 1990 hasta la fecha, por ejemplo, no se han hecho parte de las demandas principales que han tenido los pueblos originarios respecto a sus derechos fundamentales. Si uno, por ejemplo, repasa todos los proyectos que han existido de reconocimiento constitucional, que han sido 12 si uno suma el último mensaje de la presidenta Bachelet a poco antes de terminar su mandato, ninguno de ellos recoge las demandas de los pueblos indígenas de libre determinación, de autonomía territorial, en fin. Creo que hay un déficit fundamental donde se ha considerado a los pueblos originarios más bien un obstáculo en el desarrollo y donde ese enfoque, por su debilidad, por su inconsistencia, ha dado paso además a que en otros planos hayan pasado como a ser prioridades de política pública, cuestiones de seguridad, de control, de confrontación a la protesta violenta, a hechos de violencia sin duda, pero a través de marcos normativos desproporcionados y que han agravado los conflictos que existen. Me refiero principalmente a la ley antiterrorista. No nos hemos hecho cargo de que la pluralidad de las formas de desarrollo y los sujetos de desarrollo, primero, exige un reconocimiento y un respeto por los derechos. Segundo, exige que eso solo se puede hacer a través de derechos no estrictamente culturales, sino también o fundamentalmente derechos políticos y territoriales donde puedan ser estos sujetos, las comunidades, los pueblos originarios, los que puedan tomar decisiones acerca del destino de su propio ecosistema y donde en las decisiones comunes se tomen en cuenta los valores y los intereses de los pueblos indígenas que no solo se refieren a sí mismos, se refiere a una visión de la naturaleza donde el ser humano no es el dueño de la naturaleza no es un pool de recursos disponibles, sino más bien en nuestro entorno que nos constituye como sujetos con los cuales debemos estar en equilibrio y debemos velar, por lo tanto, por una relación de largo plazo, de coexistencia, que no puede resolverse a favor siempre del crecimiento, de la acumulación, del beneficio, del lucro.
Esos elementos que han configurado, por ejemplo, todo lo que es nuestro sistema de evaluación ambiental, todo lo que es nuestra forma de establecer el desarrollo en las regiones, todo lo que es nuestra forma de entender que cuando le va bien económicamente a este país, ha olvidado precisamente la plurinacionalidad que está en la forma fáctica en la que estamos viviendo. Una cuestión que quiero recalcar, la plurinacionalidad no parece un concepto que se ha venido implementando en los últimos tiempos, y muchos dicen que es un concepto boliviano, que tiene que ver con cómo Bolivia o Ecuador resolvieron sus crisis políticas a través de procesos constituyentes la década pasada. La verdad, la plurinacionalidad es un concepto nuevo, pero se refiere a desarrollos que están ocurriendo en todos los lugares del mundo donde son relevantes los pueblos originarios. Es lo que da nombre a evoluciones, a la evolución de sistemas políticos tan disímiles como los de Nueva Zelanda, de Canadá, en fin, México, Colombia, una serie de otros países además de Bolivia y Ecuador, donde precisamente se ha apostado por fortalecer los derechos de los pueblos originarios y darles por lo tanto una voz que esté garantizada a través de estos derechos en la decisión respecto de las prioridades de desarrollo del país. Por cierto, los derechos no garantizan, nunca lo han hecho, que en la realidad, en la práctica, podamos ver que se realice o se materialice esta armonía con la naturaleza, que se respeten los ecosistemas, que se respete el valor cultural que ellos tienen para las comunidades locales, pero es el primer paso para que existan sujetos capaces de reclamar esos intereses y esos valores en los procesos de toma de decisiones del desarrollo. Entonces, aquí la idea es fundamentalmente recalcar que la plurinacionalidad no es un obstáculo para el socialismo, más bien creo que cualquier pretensión del socialismo por plantearse un modelo de desarrollo y por lo tanto plantearse exigencias de igualdad, de inclusión, de diversidad respecto al modelo de desarrollo, son inconsistentes si no se reconoce la plurinacionalidad, y esto significa si no se reconocen los derechos territoriales y políticos de los pueblos originarios a participar como sujetos empoderados en las tomas de decisiones sobre los modelos y las formas de desarrollo. Muchas gracias al profesor Salvador Millaleo por su exposición. Ahora continúa Claudia Sangüesa. Bueno, primero muchas gracias por los que todavía están acá, gracias por asistir al panel y escucharnos en este último grupo. Quiero agradecer también la invitación, un placer para mí estar acá y poder contribuir a un debate que me parece que es fundamental y que probablemente vamos a estar dando por mucho tiempo en estos años, digamos. Preparé una presentación que tiene como 4 puntos. Uno es como un diagnóstico. Segundo, una identificación de algunos elementos que me parecen centrales. Tercero, un elemento que me parece muy central. Y finalmente una conclusión. Y entonces, de lo que se trataba, ¿cierto?, es de poder imaginar un modelo de desarrollo socialista en este panel. Entonces ese fundamentalmente es el objetivo. Ahora, lo que yo entendía por socialismo, o lo que se entiende, si uno busca el concepto de hecho, es de la socialización de los medios de producción. Esa es como la clásica definición. Claro, esto parte de un diagnóstico en el fondo, no surgió de la nada, no se ocurrió de la nada. Un diagnóstico bastante antiguo, pero bastante nuevo, en el cual uno observa que el capital, ¿cierto?, está en pocas manos. La propiedad de muchas de las empresas, en un lenguaje más moderno, ¿cierto?, la propiedad de muchas de las empresas está en pocas manos. Y por lo tanto, eso genera un montón de desigualdad expresada en distintas dimensiones.
expresada en términos de desigualdad económica, pero también en términos de desigualdad en el territorio, ¿cierto? En la misma ciudad, en términos del mercado laboral, como discriminaciones o desigualdad en los salarios dentro de las empresas. Hace 200 años, digamos, otras vías de desigualdad mucho más graves aún, o más básicas, esclavizantes, ¿cierto? Y eso produjo, como yo diría, voy a ser súper aquí abstracta y bien sintética, pero yo diría que habían como dos vías de solución. Una vía de distribución previa, una predistribución, o una vía de distribución posterior, una postdistribución. Por predistribución entiendo distribuyo el capital. Entonces distribuyo la propiedad. ¿Y cómo la distribuyo? Generalmente las formas de predistribución eran, más bien el Estado se apropia, ¿cierto? Y se distribuye entonces de alguna forma justa entre los ciudadanos. Y esa fue la solución de varios países. Una solución distinta fue postdistribución. Y es como aún el capital sigue estando en pocas manos, no se predistribuye la propiedad, ¿cierto? La propiedad aún sigue siendo privada de muchas formas, pero se socializa el bienestar producido por esa inversión a través de impuestos altos y generando beneficios sociales, ¿cierto? Bienes públicos. Y ese fue un camino que yo creo que es el camino de la socialdemocracia, ¿sí? Ahora, no es un misterio, creo yo decir, que finalmente lo que sobrevivió fue más exitosamente fueron las socialdemocracias, fueron las postdistribución. Y creo que tiene que ver con algo que en la literatura reciente, en economía política, digamos, ha descrito con una propuesta distinta, ¿ya? Y a eso quiero ir. Finalmente, lo que produce el capitalismo son, diría yo, tres, y le voy a agregar otra cuarta, digamos, cosas que se contradicen completamente a los objetivos de la izquierda. Uno es que produce desigualdad y todos los datos que hay existentes hoy día y que se han producido y los mismos datos que nombraron en la mañana, ¿cierto?, de Piketty, es que han producido una desigualdad muy grande, no solo del ingreso, sino de la riqueza, ¿sí? Y esa desigualdad va en aumento. Por el contrario, parte de los valores de una agenda de izquierda es la igualdad. Eso es parte central, es igualitarista en muchos de los aspectos. Por otra parte, hay un efecto sobre el trabajo. Las formas en las cuales se trabaja también han cambiado. Y por el contrario de haberse mejorado, muchas han empeorado, ¿sí? Las organizaciones sindicales a nivel mundial están deterioradas, ¿sí? Desunidas. Bueno, el caso de Chile es un buen ejemplo de eso. Pero no solo en términos del valor del trabajo, no solo en términos de los salarios, sino que la calidad de los trabajos también está afectada. Y además hoy día amenazada, básicamente, la existencia del trabajo está amenazada por este tema de la automatización y de la robotización. Y en tercer lugar, lo que afecta el funcionamiento del capitalismo es la democracia. No solo, y aquí quería profundizar, no solo porque afecta el financiamiento de las campañas políticas, ¿cierto? Y finalmente eso deteriora el diseño de política pública, porque finalmente quienes están haciendo política pública están financiados por los mismos, ¿cierto?, dueños de la riqueza, sino porque en el funcionamiento interno del sistema capitalista no hay democracia. Entonces,
Y por otra parte, para la izquierda, la democracia es fundamental, una democracia radical, una democracia sustantiva y significativa, ¿sí? Yo diría que hay 3 efectos que el capitalismo produce, que la izquierda, por otro lado, es contraria, que son importantes de distinguir. La desigualdad, de nuevo, el trabajo y la democracia. Entonces, ahora, yo quería profundizar en este último punto de la democracia. El principal efecto negativo que tiene la democracia, como ya dije, no es tanto a través del financiamiento de las campañas y las instituciones políticas y cómo afectan las instituciones políticas, sino cómo se toman decisiones al interior del capitalismo. Y ahí quiero como ejemplificar esto. Cuando una persona que tiene grandes riquezas quiere hacerlas crecer esa riqueza, tiene varias formas, ¿no? Ese es un objetivo. Lo puede invertir en el mercado de capitales, ¿cierto? Y eso genera grandes rentabilidades. Y no le importa dónde esté invertido. El mercado de capitales funciona sin ningún valores, sin objetivos, solamente quiere incrementar el valor de esa riqueza. Otra forma es invirtiendo, ¿sí? Generando actividades productivas. Por ejemplo, las inmobiliarias invierten, ¿cierto? Compran suelo barato, construyen edificios, los venden, generan trabajo y también generan beneficios para ellos. No lo hacen porque sí. Pero a nadie le preguntan qué hacer. Eso es una decisión privada. ¿Sí? El empresario quiere invertir, invierte. Pero eso produce grandes efectos en la sociedad, ¿sí? Si quiere invertir, si quiere comprar un paño, ¿cierto? Y hacer un gran edificio, afecta el transporte, afecta la calidad de vida de las personas que viven ahí, afecta el medio ambiente, pero a nadie le pregunta. Lo mismo pasa cuando ese capital quiere ser invertido en la sociedad, en actividades productivas que empeoren el medio ambiente, que extraen recursos naturales, ¿sí? No hay una participación en la toma de decisiones. Y sin embargo, sí afecta a todo el resto de la sociedad. Entonces, claro, uno podría cambiar de manos el capital y decir, mire, la riqueza ahora va a estar en manos del Estado y el Estado va a ser el que toma las decisiones. Pero si el Estado tampoco le pregunta a nadie, tampoco va a generar democracia en la toma de decisiones. Por lo tanto, las nuevas formas de democracia o de propuestas que se están elaborando tienen que ver con cómo democratizar la toma de decisiones en la economía. ¿Y cómo se democratiza la toma de decisiones? Bueno, se genera organización social. Se potencian organizaciones sociales que puedan competir con las decisiones de los empresarios en temas de la ciudad, por ejemplo. Se generan sindicatos fuertes que puedan equilibrar el poder de toma de decisiones dentro de la empresa. Se generan cooperativas que puedan distribuir socialmente la propiedad de esas empresas. Se generan instituciones políticas que representen realmente las preferencias de los ciudadanos. Y también se generan, obviamente, socialización de algunos bienes públicos, como lo hace la socialdemocracia. Pero entonces, para concluir, para mí el socialismo no es un lugar donde hay que llegar, sino que es una forma en la cual hay que caminar. Y esa forma es empujar la democratización de las tomas de decisiones. Y eso pasa por generar poder, y eso pasa por organizar socialmente. Y eso pasa por, fundamentalmente, generar más poder en las organizaciones sociales. Eso, gracias. ¿Aló? Sí. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. El micrófono ahí. Ahora continúa Álvaro García por el Partido de la Democracia, por la Democracia.
Buenas tardes, gracias por permanecer aquí. Es bien tarde, así que me imagino que están todos cansados. Yo lo primero que me pregunté para responder la pregunta sobre el modelo de desarrollo socialista es hacia dónde va. ¿Qué es lo que ofrece el modelo de desarrollo socialista? Y la respuesta que me surgió fue el buen vivir, un vocablo que proviene de los pueblos originarios de América Latina. Le sumé el buen convivir por el carácter colectivo que tiene la propuesta socialista. Si bien estas son palabras nuevas para el socialismo, están también en sus orígenes. Marx habló del pleno desarrollo del ser humano y este no solo hacía referencia a las condiciones materiales de vida, también a la forma en que se participaba en la sociedad. Él habló del autogobierno de los que producen. Por lo tanto, tenía para 200 años atrás un vocabulario distinto para decir, yo creo, las mismas cosas. Si queremos avanzar hacia el buen vivir, yo creo que tenemos que poner atención en 3 cosas, o en 4, la verdad, que son a las que me voy a referir. La primera es aterrizar este buen vivir en un indicador concreto del cual la ciudadanía pueda conocer, hablar y entender. Hoy día el progreso se mide por el Producto Interno Bruto. Y el país se alegra o se entristece si el producto crece o no, pero estamos conscientes de que ese no es un buen indicador del buen vivir. Creo que lo necesitamos, no necesitamos inventarlo, hay 20 indicadores ya construidos, la OECD tiene uno muy bueno que podríamos adoptar, que considera diversos elementos, entre ellos la calidad de vida percibida subjetivamente, como nos recordaba Paula, y también objetivamente de acuerdo a números, las brechas de diverso orden que tienen los distintos actores de la sociedad. No me voy a explayar sobre eso, pero tan solo reforzar la idea de que debiéramos tener un indicador de lo nuevo que queremos crear, y hoy día no lo tenemos. La segunda cuestión es cómo avanzamos hacia el buen vivir. Y yo creo que hay en esa materia 3 respuestas que dar. La primera es cómo creamos valor, cómo la sociedad sigue progresando materialmente. Y la respuesta neoliberal ha sido la competencia. Y es una respuesta extraordinariamente simple e insuficiente. Primero porque la competencia se da muy poco. En general en nuestras economías no son muy competitivas. Y segundo porque se supone que compiten unos pocos, que son los dueños de los medios de producción. De ahí la reflexión que hacía Claudia, cuando en el mundo contemporáneo la creación de riqueza depende de muchos más factores que el capital financiero. El capital humano es probablemente el principal recurso de competencia de las sociedades hoy día y ese está distribuido entre todos los habitantes. El capital natural para Chile es completamente indispensable y de ese ni siquiera hablamos. El capital social, las formas de gobernanza y participación de la ciudadanía adquieren cada vez más relevancia, recién lo señalaba Claudia. Por lo tanto, progresar, crear valor en el mundo contemporáneo es un proceso colectivo del cual no hemos dado cuenta. Y voy a terminar reforzando los elementos que recién señalaba Claudia, de que si queremos dar cuenta de esta nueva realidad, tenemos que crear nuevas modalidades de participación y de deliberación ciudadana. Y esto no solo por razones éticas y democráticas, sino también por razones económicas, porque los países requieren incorporar todas esas formas de riqueza para poder progresar. Una segunda tarea que debemos asumir es la realidad de que el progreso material tiene límites. Y si bien es cierto, los fenómenos como el cambio climático
que enfrenta el mundo de hoy están fuertemente, sus causas están fuertemente concentradas en un número reducido de países, también es cierto que Chile ha sobrepasado los límites que impone la naturaleza. Hay múltiples estudios sobre esta materia. En términos de dióxido de carbono, la principal causa del cambio climático, Chile está usando 3 veces más de lo que corresponde. Es el país de América Latina que ha sobrepasado en mayor medida esta meta, muy fuertemente vinculado a nuestro modelo de desarrollo. También lo hemos hecho en fósforo, en nitrógeno, nuevamente muy fuertemente vinculado a nuestro desarrollo. Somos el país de América Latina peor comportado en estas materias, y si vemos el ranking mundial estamos aproximándonos hacia la cola del ranking. Así que no podemos solo culpar a los países desarrollados. Si queremos el buen vivir, tenemos que cambiar nuestras formas de producir y vivir para dar cuenta de estos límites que hoy día nos hacen perceptibles para muchos por la pobreza de tantos, pero que en la medida que todos progresemos, estos límites se van a hacer efectivos. Y hay muchísimas cosas que debiéramos hacer como país en esta materia. No me explayo sobre ellas, pero tan solo señalar 2 que al país le lloran. No tenemos una política frente al cambio climático, probablemente el principal problema que el desarrollo de Chile y del mundo tiene hoy día. Y no tenemos una modalidad de ordenar nuestro territorio que le permita a las distintas actividades productivas y poblaciones coexistir de manera adecuada. 2 temas que están en los diarios todos los días, pero de los cuales como país no hemos dado cuenta. Creo también que el desafío de asumir la restricción ambiental nos abre oportunidades a un país que vive de su naturaleza. El 95% de las exportaciones de Chile, del motor de crecimiento de la economía chilena, están vinculados a recursos naturales. Por lo tanto, si queremos seguir desarrollándonos, allí tenemos que poner la atención. Y hacer mejor las cosas en esa dimensión nos abre también una oportunidad económica. Y hay muchas cosas que ya hemos hecho que nos muestran ese camino. Me tocó conocer a una joven investigadora en Antofagasta que desarrolló un producto a partir del mar que evita el polvo en suspensión de la minería. Probablemente un producto que se va a extender en el mundo enormemente, que permite seguir haciendo minería sin contaminar a la población que vive en su entorno.